Hola a todos, en el día de hoy les venimos a hablar sobre el enfoque social de Paulo Freire. Este video se realizó en compañía de Natalia Gutiérrez, Daniela Maldonado, Cindy Espeleta, Astrid Delgado y Yurlanis Amador. El autor de este enfoque social se llama Paulo Freire y nació el 19 de septiembre de 1921. Fue un pedagogo y un filósofo brasileño que se destacó en defender la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del Oprimido, que generalmente se considera uno de los textos más fundamentales hoy en día del movimiento de la pedagogía crítica. Muy buenas tardes, mi nombre es Astrid Delgado. Mi participación en este video le vamos a hablar del enfoque de Paulo Freire. A continuación le estamos presentando a Freire como un reconocido filósofo por un modelo de la conciencia crítica y como precursor de la pedagogía crítica. Freire consideraba que la educación era una fuerza capaz de empoderar y de liberar a las personas. Está visto como tal debido a que se argumentó que en un enfoque pedagógico se debe ser desarrollado con los estudiantes, más que para los estudiantes. Muchísimas gracias. En este enfoque se considera que educar con perspectiva de derechos humanos implica una necesidad en la sociedad actual, en la cual se requiere una posición pedagógica que acerque la normativa jurídica y política a la práctica docente, favorecedora del aprendizaje y de la formación de las personas para ser sujetos de derecho. Este enfoque ayuda a ver el mundo desde la dignidad de la persona humana y como guía para crear una nueva cultura donde los derechos humanos se consideren como ejes reguladores de las relaciones entre los individuos. De esta manera existen muchas formas de acercarse a esta práctica educativa. Entre ellas se destaca el pensamiento de Paulo Freire, expuesto en la Pedagogía de la Esperanza. Aquí se ofrece una manera acertada para entender y aproximarse a la praxis educativa en derechos humanos, su defensa y promoción, en correspondencia con su concepción de la educación como práctica liberadora y eje para la transformación de la sociedad. Paulo Freire conoció desde niño la realidad del nordeste brasileño, en el que hasta hacía poco se vivía en la esclavitud y que por aquellos tiempos de las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión marginadas, de procesos sociales, político y económico, y sin ninguna participación alguna en las decisiones importantes para su país. Es ahí donde se introduce Paulo Freire, que intenta que sus contorreantes rompan su pasividad y silencio y que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora que adquiera crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de sus ataduras. La única posibilidad del cambio en esta sociedad se inserta en las nuevas ideas revolucionarias que existían en América Latina en los años 60, imbuido del lenguaje de liberación surgido de las corrientes más avanzadas del catolicismo, que provocaron la teología de la liberación y utilizando elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la nueva historia. Las características de este enfoque social es que el humano debe estar dispuesto a adquirir los conocimientos, los contenidos culturales que lo social exige. 2. El sujeto de la educación es un lugar que la sociedad oferta, un lugar para poder acercar el abasto y este complejo mundo. 3. También debe concebir al sujeto como un sujeto de derecho y que construya una realidad propia y social. 4. Los contenidos se reestructuran en áreas de trabajos educativos, las cuales tienden a presentar, a garantizar que el educador trabaje presentando diversos campos de la cultura. Y por último, la educación social debe dotar al sujeto de recursos culturales propios para que éste pueda acceder de los requisitos.
Dentro de los aportes del enfoque social de Paulo Freire encontramos el respeto a la identidad cultural del alumnado. Aquí se considera que aceptar y respetar la diferencia es una virtud sin la cual la escuela no se puede dar. Como segundo tenemos la valoración de la diversidad cultural o multiculturalidad. Aquí se busca superar la perspectiva multicultural, donde la cultura se reduce a aspectos folclóricos. Como tercero tenemos la elaboración de las políticas específicas que abordan el tratamiento de la diversidad cultural y la multiculturalidad. Aquí el punto de partida de la educación está en el contexto cultural, en el ideológico, en el político y en el social de los educadores. Como cuarto tenemos el reconocimiento de la diversidad lingüística. Aquí no existe un verdadero bilingüismo y mucho menos el multilingüismo fuera de la multiculturalidad. Como quinto tenemos el planeamiento de un enfoque de educación intercultural coherente con la práctica educativa. Aquí es necesario buscar la coherencia entre la teoría y la práctica. Después sigue el modelo educativo que está basado en la enseñanza comprensiva. Aquí es necesario, como señala Paulo Freire, plantear una pedagogía basada en la pregunta. Y como último tenemos el establecimiento de un currículo intercultural. Aquí es necesario plantearse a quién pertenece la cultura que se imparte en las escuelas y cuestionar el modelo monocultural y etnocéntrico. Lo que quiere Paulo Freire con todo esto es aplicar la praxis, es decir, hacer una reflexión desde la acción para así poder transformar la realidad, partiendo de una perspectiva de educación social y crítica. Y con esto lograr que los estudiantes puedan realizar una autocrítica y asimismo incentivar a los demás para así trabajar en las relaciones solidarias y estimular el autoestima. Del mismo modo se busca que haya una interacción entre el docente y el alumno aplicando el principio el cual consiste en que todos aprendemos de todos. Y asimismo inducir a la comprensión de la educación para la liberación y la humanización. En primer lugar encontramos la alfabetización, que como bien lo defiende Freire, es esa necesidad que tienen las personas y la sociedad en saber leer y escribir. Y lo más importante es que la alfabetización es un pilar central donde se sustenta la educación. En la segunda estrategia tenemos la democracia, que viene siendo esa participación posible de los ciudadanos en los ámbitos políticos, económicos, sociales y educativos. En la tercera estrategia tenemos el diálogo, que viene siendo esa comunicación o intercambio de opiniones entre las personas, permitiéndole el enriquecimiento de los conocimientos de toda una sociedad. Y otra de sus estrategias es buscar gestar una educación para la transformación social. Y por último, las estrategias a nivel educativo, en la cual Freire proponía utilizar los recursos naturales y técnicos que ayuden al estudiante a entender su realidad y relacionarlo con los nuevos conocimientos, favoreciendo así los procesos de enseñanza y aprendizajes.